Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes voltajes que debemos de utilizar para tatuar de la mejor manera, lo más clara y concisa posible, para que ustedes junto con la práctica saquen su mejor conclusión acerca de qué tipo de voltaje deben de utilizar dependiendo de las siguientes variantes, que son 4. Vamos a empezar viendo que todas las máquinas son distintas. Siempre que compremos una máquina, nuestra responsabilidad es preguntarle al vendedor cuáles son las especificaciones de dicha máquina. En el caso de las rotativas, debemos preguntar a cuántas revoluciones trabaja el motor y entre qué voltajes podemos usarla. En el caso de las de bobinas, necesitamos saber si es para línea, si es para sombra o si es híbrida, porque de eso va a depender del tamaño de las bobinas. Aparte de saber las especificaciones de nuestras máquinas, también tenemos que saber qué tipo de fuente de energía vamos a utilizar. Hay fuentes más potentes que otras. Hay unas que tienen menor amperaje de salida y por lo tanto van a necesitar mayor voltaje para lograr potencias respetables. Hay otras que tienen mayor amperaje y que por lo tanto van a necesitar menores voltajes para lograr las mismas potencias respetables. Si tomamos en cuenta la potencia de nuestra fuente y la conjugamos con la potencia de nuestra máquina, ya nos estamos dando una idea de qué voltajes podemos utilizar. También vamos a tener que tomar en cuenta qué tipo de aguja vamos a utilizar y para qué. Si son agujas de línea, si son agujas de sombra, si son agujas para relleno y color. Dependiendo del calibre de la aguja va a ser la potencia que necesitemos. Entonces ahí ya son 3 variantes. ¿Cuál es la potencia de nuestra máquina? ¿Cuál es la potencia de nuestra fuente? ¿Qué tipo y calibre de aguja vamos a utilizar? Y la última variante que necesitamos saber es qué parte del cuerpo vamos a tatuar. No es lo mismo tatuar el dorso de la mano que tatuar el cuello, que tatuar la cabeza o tatuar una pierna. Esas son las variantes que vamos a tener que conjugar con práctica para poder saber qué voltajes nos sirven mejor para línea, para sombra y para color con la máquina, la fuente y las agujas que estemos utilizando. Vamos a tener en cuenta que nada en el tatuaje va a ser absoluto, únicamente los resultados que se logran con la práctica. Esos sí son absolutos. En algunos videos otros tatuadores explican qué voltajes utilizar para línea, qué voltajes utilizar para sombra y para color. Realmente sí hay un estándar, pero cada uno de nosotros debemos de sacar nuestras propias conclusiones, como ya les dije, conjugando todos los elementos de los que ya hablamos. Y la teoría del voltaje es la siguiente: para línea se ocupan voltajes altos de 7, 8 o 9 volts, pero eso va a depender del tipo de aguja que estemos utilizando, si es gruesa, si es delgada y en qué parte de la piel estemos trabajando. Para color sólido también se ocupan voltajes altos, pero de igual manera va a depender del calibre de la aguja y de la zona en la que estemos trabajando. Para sombra se ocupan voltajes bajos, pero también va a depender de qué ancho sea la aguja que estemos utilizando. Entonces, para no marearnos, nada más nos quedamos con lo principal. Para línea y para color sólido son voltajes altos y para sombra son voltajes bajos, pero ya dependiendo de la máquina, de la fuente, de las agujas y de la parte de la piel que estemos tatuando, va a ser el voltaje exacto que necesitemos para trabajar con una máquina en específico. Porque por ejemplo yo tengo estas aquí, entonces no sería lo mismo hacer línea con esta que con esta, porque sus motores son distintos, tienen diferentes potencias, al igual que estas dos, al igual que las máquinas de bobinas. Solamente con la práctica y conociendo bien nuestros equipos vamos a poder saber qué voltajes vamos a necesitar para cada trabajo con cada máquina y cada fuente que utilicemos. Espero no haberlos mareado, haber sido clara y ayudarles un poco a entender cómo manejar los voltajes dependiendo de todas las variantes que hablamos hoy en este video. Gracias y hasta la próxima.